Bienvenidas, bienvenidos a Mentores Luminosos. Soy Claudia Cervantes y en este espacio de inspiración y liderazgo hoy tengo un invitado muy especial porque su trayectoria, aunque él es muy joven, ha sido brillante. Lo reconocen como el monstruo de la mercadotecnia, el líder de la mercadotecnia. A ver, ¿ustedes recordarán alguna campaña brillante en espectaculares de Gandhi? Sí, estoy hablando del director general comercial, Alberto Achar. Gracias por estar aquí en Mentores Luminosos. No, gracias por el espacio. Siempre compartir un poquito de mi historia es sumamente enriquecedor para mí. Bueno, pues empecemos por Gandhi como empresa familiar. ¿A qué edad te incorporaste? Sí, yo entro específicamente cuando tenía 18 años y un poco con este afán de encontrar algo que realmente me apasione, un trabajo que realmente me apasione. A los 18 años sigo a mi tío, el fundador de Librerías Gandhi, que pues, era una persona muy rebelde y que se salió de los esquemas convencionales y decidió poner una librería por su amor a la literatura y por entender el poder transformador que tienen los libros en la gente. Y a mí la idea, cuando hablaban de él, siempre me parecía maravillosa. Y entonces yo me acerco a él a pedirle trabajo. Él me dice, y más o menos como, ¿qué sabes hacer? Yo estaba estudiando en ese entonces la carrera de mercadotecnia, que, digamos, era por ahí de 1997, algo de marcianos, era algo muy extraño, era algo relativamente nuevo, ¿no? Como hoy en día. Y pues, le dije mercadotecnia, pero de repente explicarle a mi tío, un señor, digamos, de la vieja escuela de los negocios, lo que era mercadotecnia era muy complicado. Y siempre fui yo melómano, la música también me apasiona, soy músico también. Baterista, ya Así hablaremos de es, tu así grupo. es. Y mi primo que estaba al lado le dijo, sabe mucho de música, me dijo, tengo un puesto de vendedor en una de las librerías que acabamos de abrir, ¿te interesa? Y él pensó que yo le iba a decir, no, tío, yo quisiera entrar. Y me parecía sensacional poder estar en el piso de venta y platicar con la gente en la sección de discos, Asesorarlos. promover ciertos discos, poder hablar de gustos musicales, poder compartir esa pasión. Entonces, para mí no era como un trabajo. Yo le dije, sensacional. Me dijo, entras el lunes. Entonces, bueno, un poco mi trayectoria en ese sentido empieza como vendedor en una de nuestras librerías, ¿no? Increíble, a los 18 años y de estudiante, Así ganando es, su dinero, más que nada adquiriendo experiencia y haciendo algo que te apasionaba. así es. ¿Y de ahí fuiste ascendiendo porque te volviste el mejor vendedor o qué pasó? No, resulta que, bueno, para mí no era, él siempre decía, porque su pasión también por la literatura y por el arte y por el teatro, él decía, yo no voy a trabajar, yo realmente para mí esto es diversión. Y un poco en ese sentido, esta pasión con la que trabajaba, porque era poder estar en una reunión casi con amigos, con los clientes, platicando de música, se volvió algo maravilloso y entonces fui después, estuve 2 años, luego fui jefe de discos de esa misma librería, luego se da la oportunidad de ser gerente de una de las librerías en Coyoacán, luego eso fueron 2 años y luego Librerías Gandhi tenía, en ese entonces ya era más o menos por ahí del año del 99, un plan, teníamos nosotros en ese entonces más o menos 10 librerías, 10, 12 librerías, y teníamos un plan de crecimiento porque siempre el objetivo de nuestro fundador era poder hacer de México un país de librerías, poder llevar los libros a todos los rincones del país. Entonces había un plan de crecimiento agresivo para poder hacer esto. Y a mí me parecía un momento, una coyuntura muy adecuada para poder crear el departamento de mercadotecnia, un departamento que realmente le dé un valor, un equity a la marca importante, porque yo decía, bueno, no es lo mismo poder llegar a cualquier rincón del país y abrir una librería con cualquier nombre, a abrir una librería con una marca ya reconocida. La posibilidad de éxito sería mucho más sencilla y más en un mercado tan complejo como es la venta de los libros. Y entonces me acerqué hacia la dirección a plantearles la posibilidad de abrir el departamento. Y este departamento que concentre realmente algunos de los esfuerzos que ya hacíamos
hablando desde la parte publicitaria que se empezaban a hacer ciertas cosas, los patrocinios, las promociones, la imagen de las tiendas, los servicios y los valores agregados. Entonces yo, más allá de hablarles de mercadotecnia, le decía la creación de este departamento que va a permitir concentrar todos los esfuerzos y darle un valor a la marca, responde a dos preguntas específicas. ¿Cómo le hago yo para poder mantener a los clientes que ya van a Librerías Gandhi, que ya son fieles, y generar nuevos clientes? Y para eso necesitas tener una marca que ya tenga una percepción de valor, que ya tenga un equity importante. Y así es como dije, ¿cómo le hago para mantener a los clientes que ya tengo? ¿Y cómo le hago para generar nuevos clientes? ¿Y cómo le hiciste? Sobre todo, entendiendo que queríamos llegar a muchos lugares. ¿Cómo le hice? Incluso también me acuerdo que les mencioné que los primeros 6 meses de mi trabajo iban a decir, bueno, ¿qué está haciendo este cuate en el área de mercadotecnia? Que era básicamente estaba yo solo en ese sentido. Yo les dije, necesito hacer investigación. Okay. Necesito entender quién es nuestro target, necesito entender cómo está el mercado, necesito entender las ventajas, un análisis SWOT, necesito entender si las campañas funcionan o no funcionan, necesito entender quién es nuestra competencia, necesito entender los hábitos de lectura. Y entonces, a partir de ahí, porque yo les decía, el área de mercadotecnia conceptualmente una parte es de investigación, que toma la información para poder hacer las decisiones de la campaña que hago, de los patrocinios que hago, de las promociones que hacemos, de los servicios que necesitamos, de qué podemos hacer para poder tener ventajas competitivas, de qué hacer para que la experiencia en Librerías Gandhi sea única, cómo hacerle para unificar la imagen de todas las tiendas, pero para eso necesito tener información, ¿no? Y es lo que hice precisamente. Entonces, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer esa investigación? Más o menos 6 meses, porque se hicieron de inicio 2 estudios, uno cualitativo y cuantitativo, para entender cómo era percibida nuestra marca. Dicen por ahí que dentro de las digamos, recomendaciones más importantes, si quieres saber cómo te perciben, pues pregúntale a la gente si la marca estaría sentada al lado de ti, si Gandhi, y no hablo de Mahatma, si Gandhi, la marca de librerías, estaría sentada al lado de ti, ¿cómo sería? ¿Qué características tendría? ¿Es hombres, mujeres, joven? ¿Qué le gusta? ¿Cómo habla? Para poder entender cómo te percibe. Y entonces hicimos un estudio para entender cómo era la marca, cuál era esta personalidad, cómo nos percibían. ¿Y te gustaba o no? ¿Cómo los percibían? Me encantaba, sin embargo había, y esta parte es muy interesante porque hicimos un estudio cualitativo a través de unos focus groups y uno cuantitativo. Y entonces, aunque era una marca percibida como una marca muy especial, como la marca, digamos, de librerías de las más importantes, pero había una sensación de lejanía, había una percepción de este es el lugar de los intelectuales, ¿no? Como Y por ahí elitista. claro, un poco elitista. Y entonces para mí era muy interesante escuchar comentarios como, sí, reconozco a Librerías Gandhi, pero me da miedo ir a Librerías Gandhi. Entonces, ¿Los intimidaba la marca? total, los intimidaba la idea de pensar que es este lugar de intelectuales. Le decía la moderadora, ¿pero por qué te da miedo? Y por ahí uno decía, imagínate que yo llegue a la librería y le diga, ¿me das 100 años de soledad de Milán Kundera? Y me diga, lárgate, ¿cómo te atreves? ¿No? O decía, no, y hay gente rara por ahí, esta señora, estos intelectuales, esta señora Elena, esta gente rara va a Librerías Gandhi. Entonces, aunque era una marca reconocida, había una percepción de lejanía, había una percepción de elitismo. ¿Y la estrategia para acercarlos? Claro. Y vienes tú, como joven. Exactamente. Entonces, había una posibilidad enorme, porque en ese entonces, incluso en el brand awareness, cuando hablábamos y le preguntábamos a la gente, dinos 3 marcas de librerías, aparecía Gandhi como top of mind en el 35% de las respuestas. Hoy en día es casi el 60% de las respuestas. Pero había un trabajo muy importante y una oportunidad enorme para poder acercar esta marca, para poder decirle a la gente, no mordemos, para poder traerlos y volver y crear vínculos afectivos y decirle, no nada más Librerías Gandhi, no es este templo del saber y no te vamos a maltratar por no saber, sino somos alivianados y un poco poder, entendiendo a esta marca, que ya para ese entonces habíamos hecho el estudio de marca, esta marca irreverente, que tiene sentido del humor, que es muy mexicana, que es un observador social, que es alivianado, que es cool, que es apolítico, religioso, que es incluyente. ¿Cómo comunicar eso?
para acercar a la gente a la lectura, más allá de las librerías Gandhi. Entonces creo que uno de los aciertos es cambiar un poco la línea de comunicación, poder hablarle a la gente de una manera sí inteligente, manteniendo esta personalidad, pero que pudieran ser mensajes divertidos, inteligentes, que los provoquen, pero sobre todo el acierto tenía que ver con decirles lo maravilloso que es la lectura. Sí. Más allá de que nosotros llevamos en campaña veintitantos años, nunca hemos hablado necesariamente en las campañas de branding que hacemos por todos lados, de Gandhi como el somos los mejores. La librería, Hablamos no, de es un la concepto, lectura. es un Así concepto es. que te invita a pensar. ¿Te acuerdas o nos puedes mencionar? Porque yo era más niña, pero sí me llamó la atención. De hecho, mi carrera es de literatura latinoamericana. Esas frases, ¿no? Porque eran los colores de Gandhi en estos espectaculares o en donde vieras la publicidad, con frases que te invitaban a pensar, súper divertidas y súper creativas. ¿Tú las escribías o tenías un equipo? No, nosotros empezamos a trabajar con una agencia de publicidad desde el 98 Ujú, y la creación del departamento es en el 2000, ok. pero los esfuerzos publicitarios que se A hacían. ver, danos 3 frases Sí, así que no, fueron te doy, 20. tenemos varias, hemos hecho a lo largo del tiempo más de 500 frases que han visto la luz, porque el trabajo de la agencia, yo creo que se han hecho más de 10,000 a lo largo del tiempo. Para Te elegir. hablo de un poco de las más destacadas en su momento y que fue una frase que llamó mucho la atención porque nos dio pie, nos dio la licencia de poder hablar de una manera diferente y más arriesgada. Me acuerdo que además la coyuntura específica de ese anuncio tenía que ver con que salió el primer Big Brother en México, ¿no? Ok. Además, este Big Brother relacionado al libro de Orwell, pues, este ojo que te ve, y sale este programa, y en el programa era la primera vez que se veía en televisión nacional, pues el hablar como hablaban, y el uso de güey, todo el día. Entonces me presentan a mí un anuncio que decía leer, güey, incrementa, güey, tu vocabulario, güey. Y entonces era algo que de momento pues, a mí me dio una risa tremenda. Siempre que se habla de qué tanto te gusta un anuncio o no, tendemos cuando se hace la pregunta a sobreracionalizar. Y yo lo que digo es, la parte más importante es la primera ¿Qué reacción. impacto ¿Qué te te causa, no? genera cuando tú lees esto? Y era un parteaguas, porque cuando yo me tardé en ese entonces a mi director comercial en convencerlo de poner la frase, con el riesgo que esto suponía, Pero rompía con más de todo el 6 paradigma de totalmente. cultura, pero era la cultura del momento. Así es, ¿no? Y un Ok. poco te decía, esto que te decía, no mordemos y hablamos como tú y podemos decir el güey, y el hecho de que digamos el güey no quiere decir que puedas tener un léxico y un vocabulario maravilloso y no quiere decir que no puedas Que leer. no leas y que no Claro. conozcas autores, historias Claro, maravillosas. ¿no? Y entonces, bueno, después de mucha insistencia, sale la frase. Cuando sacas cosas arriesgadas y algo que yo creo que tuve a gente cerca de mí que creyó en mí y que corrió estos riesgos y que entendía la marca, era que siempre hemos arriesgado, entendiendo que cuando tú quieres romper esquemas y hacer algo diferente, siempre lleva esa parte de riesgo y De nosotros riesgo. estuvimos dispuestos a correr esos riesgos. Y entonces lanzamos esta frase dentro de todas las que habían y resulta que es realmente un madrazo la frase. Sí atrajo más Gente, lectores a las librerías. muchísima gente la comentó, incluso recibimos correos electrónicos, pero incluso recibimos un correo electrónico y este para mí era como, ejemplificaba un poco qué sucedía con este elitismo. De una señora que decía, ¿cómo se atreven ustedes? Son una librería, es terrible que A utilicen usar estas ese lenguaje frases. soez. Eso es, y que denosta la intelectualidad, ¿no? Y yo, en el fondo, me acuerdo que le contesté, agradecemos mucho sus comentarios, tomaremos en cuenta lo que nos dice, pero decía, ¿por qué no? ¿Por qué seguimos o queremos seguir tratando a la lectura, a la literatura, como algo solemne, como algo aburrido? Y además el güey es parte de nuestro vocabulario de alguna manera, y eso no implica lo otro que te había Octavio dicho. Paz, ¿no? Claro. Que de chingar y chingar, cómo hizo toda una... Y entonces era parte de nuestro vocabulario. Y a partir de ahí pues, empezamos a sacar un montón de cosas. No digas chido porque se escucha gacho, por ejemplo, o menos face y más buque en su momento. Y todas estas frases además acercaban a la gente y rompían algo dentro del medio publicitario, porque nosotros sin presupuesto,
hoy en día no es que tengamos un presupuesto enorme, pero cada medio que utilizamos, y sobre todo los espectaculares, que es nuestro medio primario hasta hoy en día, después de Porque veintitantos se años, lee, además. lo entendimos. Esto que dices de se lee fue algo muy interesante, porque cuando entendimos que no nada más íbamos dirigidos al grupo de lectores intelectuales, que son para nosotros importantísimos en la librería, representan una parte importante dentro de la venta, sino que necesitamos hablarle a todos. Nosotros, dentro de estos estudios de cuál es el target del público objetivo de Librerías Gandhi, entendimos que teníamos gente de 18 a 55 años de edad, nivel socioeconómico medio, medio alto y alto. Entendimos además que el 26%, perdón, el 18% de nuestros clientes eran intelectuales, analistas, filósofos, literatos, líderes de opinión, gente que vive de los libros, que su casa es una biblioteca. Es correcto. Y el 56% gente que buscaba en la literatura mucho más entretenimiento, que venía a la librería por comprar la novedad, que venía a la librería por regalar libros, que le gustaba estar informado, que le gustaba estar entretenido. Y era un público enorme al que no necesariamente le estábamos hablando. Y un 26% de personas, de lectores que venían, que eran básicamente profesionistas y estudiantes, que era el lector de venta por mostrador. Venían y entraban A y ver, decían, ¿qué había? tienes Marketing Management de Philip Kotler, El laberinto de la soledad me lo están dejando para tal, La Ilíada de Homero. ¿Lo tienes sí o no? Adiós, que era como una especie de venta de mostrador. Al entender que nuestro público era muy amplio y no le estábamos hablando y había esta percepción de lejanía, lo que dijimos es necesitamos ir a las calles. Necesitamos ir a las calles y hablarle a todos y hablarles de una manera diferente. Entonces, en ese momento dijimos, pues, necesitamos trabajar con un medio que para nosotros ha sido el medio que costo por impacto más nos funcionó y que nos permitía, con el poco presupuesto que teníamos, hacer algo diferente y muy impactante. Entonces, escogimos los espectaculares y entendimos que los espectaculares es un medio que de alguna manera te permite una vista de la gente. Cuando tú vas en el coche alcanzas a leer un espectacular, se habla de 2.6 segundos de lectura. Y además entendimos que digamos, el medio estaba en muchos lugares saturado de imágenes, de información, de otros espectaculares en la ciudad. Dijimos, necesitamos romper con el esquema visual. Entonces, en ese momento es que aparece un poco el amarillo, esta plasta que llama mucho la atención. ¿Y cómo le hacemos? Pues a través de palabras y de frases, que es lo que vendemos. Hoy en día, digamos, ya no es, muchas marcas lo hacen, pero en ese momento no era común. Tú veías los espectaculares con imágenes, con texto, y desarrollamos una idea que después yo la nombré minimalismo publicitario. Cómo expresamos el máximo con el mínimo, con una pequeña frase. Y además empezamos con 2 espectaculares. Y yo dije, bueno, cada uno lo fui a escoger como si fuera mi pareja, ¿no? La vista del espectacular hacia dónde apunta, la saturación que tiene, el tráfico que tiene de coches en avenidas principales, pero que no sea tan caro. O sea, todos los ¿Así escogiste a tu pareja? Así escogí a mi pareja. Así escogí a mi pareja. Y eso nos permitió, de alguna manera, romper el esquema visual, tener espectaculares que todo mundo vea. Y una parte de la estrategia interesante, porque siempre que hablo de cuántos espectaculares creen que tenemos, hoy en día la plantilla en toda nuestra República Mexicana es de 20 espectaculares. No es 20. ¿No? Me hablan todos cuando pregunto de esto. ¿Y es el único medio o el que más le invierten? Tenemos ese medio, tenemos también la parte de social media, de redes sociales, en donde metemos también un poquito. Tenemos por ahí una parte de radio que hacemos. Tenemos una parte pequeñita de medios impresos y de marketing digital también. Pero digamos, el medio más importante para nosotros sigue siendo la calle, sigue siendo los espectaculares. Y te decía que la gente tiene esta sensación, siempre que pregunto cuántos espectaculares creen que tenemos, en la Ciudad de México tenemos 4, pero ¿cuántos creen que tenemos? Me dicen 200, 100. ¿Por qué hay esta sensación de omnipresencia? ¿Por qué? Porque parte de la estrategia fue, vamos a estar rotando las frases que tenemos. Entonces, cuando tú pasas ¿Crees que es otro? Claro. Y entonces, cuando tú pasas por un espectacular, lo rotamos cada mes y medio. Y ya empezamos a generar esta expectativa de qué me van a decir estos cuads ahora. Y entonces te da esta sensación de siempre veo algo diferente, entonces están por todos lados, de omnipresencia, ¿no? ¿Por qué le dirán el monstruo de la mercadotecnia? No lo sé, pero es que sí, estás en todos los detalles. ¿Y esto, cómo se ha visto el retorno de esa inversión a partir de que se creó este departamento de mercadotecnia? Hay que entender
de repente la diferencia entre los 3 tipos de campaña que se hacen. Las campañas de branding que te generan vínculos afectivos, que de alguna manera, siempre que uno ve una marca, esta marca, este logotipo, te genera unas sensaciones, ¿no? Y te genera unas sensaciones en base a la relación de comunicación y de los valores sagrados y de lo que te ofrece la marca. Y entonces cuando tú ves un logotipo que te cae bien, que quieres, que tienes vínculos afectivos con él, pues desde luego te genera estas emociones, ¿no? Es la O asociación sea, la venta es conectar la de emoción. conectar por ese lado. Entonces, estas campañas de branding lo que te generan, pues, en un negocio de retail como el nuestro, es tráfico a tu librería, te genera brand awareness para que en el momento en que piensen en el producto que estás vendiendo, en nuestro caso los libros, la cultura, la información, el entretenimiento, que es lo que vendemos a través de los libros, cuando piensen en libros, piensen en ti. Y esto te va generando tráficos. Pero estos tráficos, yo les dije, la campaña que estamos haciendo es a mediano largo plazo. Claro. Porque sería No puedes inverosímil. hacer que la gente de repente lea porque vio un espectacular, ¿no? Totalmente. Los que nos hicimos lectores, entendemos que la construcción de la lectura se da de otra manera y que lo que sí vas haciendo es vas cambiando esta percepción, tanto de la lectura como de la marca, como algo mucho más accesible, y vas generando relaciones y vínculos que se transforman en tráfico al mediano largo plazo, ¿no? Ok. Por un lado, las campañas de branding, las campañas de promoción, porque pensar que una persona que ve a leer, güey, incrementa, güey, tu vocabulario, güey, que le va a generar esta sonrisa y este vínculo, va a decir, vamos a la librería en este momento. Hoy No es cierto. menos Face y más Book. Ya, adiós, celular. Vamos ahorita. No ocurre así. Existen las campañas de promoción y venta, en donde tú hoy 20% de descuento en la compra de tanto, que esas O te un pueden generar, autor que está promocionando hoy un presente libro. con nosotros tal. Amor in vitro, soltera pero no sola. La preventa de amor in vitro. Es decir, cosas que sí te generan un boost de venta y un tráfico en el corto plazo, pero no necesariamente un vínculo afectivo, porque si la competencia te da un descuento mayor, van a ir con la competencia. Entonces hay que encontrar ese marketing mix, esa mezcla. Y la otra campaña, todos los patrocinios, el hecho de que el logo esté en todos lados, los patrocinios, las relaciones públicas, que se hable de la marca. Entonces hay que encontrar la mezcla adecuada dependiendo del diagnóstico de la marca, cómo está percibida, en qué situación está, cuáles son las oportunidades que hay o no. Y en base a eso haces tu plan. ¿Cuántos años llevas dirigiendo, Gandhi? Tengo de director comercial 8 años. Yo fui director de mercadotecnia. Tengo 8 años, wow. 15, 16 años de director de mercadotecnia, de gerente de mercadotecnia. Y se dio la oportunidad de ser director comercial. Para mí el hecho de haber empezado como vendedor, después como jefe de discos, luego como Conoces gerente, todo, las entrañas. creo que fue maravilloso porque me permitió tener una visión del negocio mucho más integral, ¿no? Me permitió entender lo que sucede con el cliente en la cancha, en el piso de venta, que es el lugar maravilloso en donde todo este mundo y la industria del libro al final empieza con un escritor que tiene algo que compartirnos y pasa por un editorial, pasa por un distribuidor, y al final todo ese mundo maravilloso termina dando efecto en un librero, platicando con un cliente, recomendándole un libro, y este círculo mágico termina abriendo un libro y se transforma ahí, ¿no? La persona y el lector. Entonces, todo ese aparato y ese rollo, pues termina estando ahí en el lector, tomando el libro, platicando con el librero. Ahí es a donde desemboca todos estos esfuerzos. Es un ciclo maravilloso. Como autora puedo decir que en donde exponen tu libro es prácticamente el destino de que alguien lo conozca o se quede escondido. Y ahí también tiene que ver la editorial que le apuesta, los colores de tu portada, el título, o sea, para que se abra y la gente le llegue esa historia y lo recomiende, y que también el que tienes vendiendo sea un conocedor de la literatura para que pueda recomendarle a cada quien lo que necesita, como quien va a un restaurante y abre la carta del menú. Es así. ¿Verdad? Es así, los libros están buscando ojos, están buscando mentes, y el escritor está buscando poder compartir ese mundo mágico. Estadísticas de lectura en México. Sí. ¿Cómo sobrevive Gandhi cuando las estadísticas de lectura cada vez bajan más entre tanto mundo digital y tanta cosa audiovisual de 15 segundos?
Es muy interesante la pregunta. Estadísticas puntuales. La verdad es que estar en el negocio de los libros, una parte tiene que ver con pasión, otra parte tiene que ver con amor, otra parte tiene que ver con terquedad. Es una industria compleja. Estamos en un país en donde se habla de 3.8 libros de lectura al año, en donde somos uno de los países que tiene menor número de librerías por habitante. Hablando, por ejemplo, en el caso de México, se habla en México de 1,300 librerías, pero 2,000 puntos de venta de libros. Cuando, por ejemplo, en Argentina, Argentina leen estamos muchísimo. hablando de Argentina, hay 2,122 librerías con 47 millones de habitantes. Acá creo que somos 120 y tantos. Hablando de España, en donde se habla de más de 4,000 librerías. Hablando incluso de Costa Rica, en donde creo que son 5 millones de personas, tienen más de 200 librerías. Entonces, sí es un mercado complejo. Es un mercado en donde, de alguna manera, el tema de la literatura todavía es relativamente lejano a la gente. El tema de la digitalización, en donde hoy en día el Descargas 4%, en tu... sí, los libros electrónicos, Ajá. y nosotros entendimos O eso de que, o audiolibros. el audiolibro, y de alguna manera todavía representa el 4% del mercado. Y yo creo que las connotaciones del libro físico, porque tiene sus bondades los libros electrónicos, desde luego, y nosotros ofrecemos una Yo plataforma y amo el los lectores. físico, que lo puedes doblar, sentir, oler. Estas connotaciones Sí. emocionales, esta sensación y consumo, este libro que es tu cómplice y tachoneas, este libro que al verlo te genera sensaciones, este libro que hueles, que tocas, que tiene La esas connotaciones. materialidad, sí, 100%. Tiene esas connotaciones emocionales. Y por otro lado, bueno, el libro electrónico que te permite no tener un problema de existencia del libro. De espacio que- de almacenamiento. Claro, que te permite con un precio más accesible que el libro físico, que tiene otras bondades, que te permite leer en la noche sin tener que prender una lámpara. Y nosotros dejamos de pelear un poco con esa idea. Incluso hoy en día tenemos una plataforma con más de 5 millones de libros electrónicos. Entendimos que teníamos que acercar la cultura, la información y el entretenimiento al A lector. las nuevas tecnologías, como Así sea. es. Y el Ok. lector tendría que decidir, ¿no está? Hoy en día todavía sigue siendo, digamos, el libro físico mucho más importante. Incluso en Estados Unidos se habla del 22%, del 28% del mercado. En México es el 4%, en Europa es casi el 13, Mínimo. 14%. Y sigue el libro físico creciendo, siguen grandes cadenas como Barnes Noble, por Ahora, ejemplo, algo que a creciendo. mí me conflictúa mucho como autora es que el libro físico, si no se vende en cierto tiempo, cierto tiraje, los destruyen. Híjole, eso me pone mal porque podría pensar en eso, regalarse a los que no pensar en jamás eso. podrían comprar un libro. Sí, sí, hay hoy en día muchos mecanismos en donde se ha planteado la posibilidad de llevarlos hasta el máximo nivel de no tener que destruirlos. Sí, parece como una especie de sacrilegio, ¿no? Sí. Pero también es muy complicado porque el lanzamiento de novedades que existe es enorme cada vez. Y entonces el manejo de los libros en cualquiera de los puntos de venta que se tienen para poder entender qué caos funcionan y no funcionan, y que puedas tener una estabilidad financiera entre los libros que tienes en el inventario y los libros que desplazas. A nosotros nos encantaría tener todos los Siempre. libros que existan, Pero no es imposible. pero es prácticamente imposible. ¿Cuántos libros nuevos llegan a la librería cada año? Llegan mensualmente más de 1,000. 1,000 títulos Más de 1,000. nuevos Estamos hablando de 13,000, 14,000, 15,000 al año. títulos nuevos. Y lo triste del asunto es que hay un dato que dice, el 50% de los libros que llegan pueden permanecer un poco más en el tiempo y se terminan convirtiendo algunos de estos en top sellers, pero el 50% no desaparecen, digamos, en el primer año. Y el otro 50%, adiós, porque se va, ¿no? No hay suficientes lectores para abarcar todos. Y es triste. Entonces, de repente, proyectos, la parte de libros electrónicos te permite mantenerlos ahí. Mantenerlos ahí, encontrando o buscando manos y ojos de lectores.
pero es complejo, ¿no? Nosotros hablamos, podemos tener librerías de 100,000 SKUs, de 100,000 títulos diferentes. Nuestra página de internet, por ejemplo, que hoy en día pues, tiene toda la parte de libros electrónicos, tenemos en total 5 millones de libros, de los cuales 120,000, 150,000 son libros físicos, y la parte de audiolibros y la parte de libros electrónicos. Pero es muy complejo porque además cada libro es único. Sí, Y ahora voy a sí, sí, esa parte auténtica de cada libro, que es el autor. sí, sí. En estos 20 años de trayectoria o 15 en Gandhi, ¿qué autores has conocido en persona que hayan cambiado tu vida? Uf, No leídos, no, en no, persona. no, no. Bueno, pues yo recuerdo en mi camino lector que tristemente empezó tarde, empezó como a los 16 años y fue una pasión que fui adquiriendo y viene desde mi tío y bueno, ya hoy en día es algo que me fascina, pero tuve oportunidad de conocer autores maravillosos, por ejemplo, Javier Velasco en su Ah, momento, sí. que fue Oscar de la Es Borbolla, Diablo Diablo Guardián. Guardián, que Ujú. rompió esquemas, que ganó el premio Alfaguara en su momento y fue una cosa maravillosa. Tuve la oportunidad de conocer en Guadalajara a Carlos Fuentes, por Ah. ejemplo, a Elenita Poniatowska, y por ahí tener en algún evento alguna conversación maravillosa con ellos. Algunos filósofos como Lipovetsky, que estuvo con nosotros, Emir Kusturica también lo tuvimos en su momento. Varios han pasado y he tenido posibilidad de compartir ciertas conversaciones. Y a nivel lector, un montón. Te estoy hablando desde la época de los rusos, con Dostoyevsky, con Tolstoy, pasé por Nabokov y luego me fui con los sudamericanos y pasé por Cortázar y regresé por allá con Kundera. Y, ¿Cómo y- haces y- con y- los libros? ¿Tú vas y compras en Gandhi o los lees y luego los dejas ahí? no, desde luego, son mis tesoros. Yo tengo en mi casa pues, mi colección ahora sí que, como decía Borges, yo me jacto, bueno, yo ni escribo, pero yo no me jacto de los libros que he escrito, yo me jacto de los libros que he leído. Y tampoco soy el lector de un libro semanal, pero sí 1 o 2 libros al mes. Y es algo que es maravilloso para mí, son mis cómplices, me han llevado por pasajes maravillosos. He entendido además por qué los autores eh, impresionan a uno, porque de repente cuando empezaba mi camino lector y decía, es que es impresionante que Rulfo o en su momento Saramago, es impresionante ver que una idea que yo siempre he tenido en la mente, que no he podido expresar tan claramente, ellos lo pueden hacer con 3 palabras, ¿no? Así es. Y claro, esto es lo que no son son personas que leyeron mucho y que adquirieron este vocabulario para Y poder tienen ese procesar. don, Y ¿no? tienen ese don de expresarlo, pero adquirieron ese vocabulario que les permitió procesar sus ideas de manera diferente para poder expresarlas Y por claramente. algo hay un premio Nobel a la literatura como arte. Es Y así, te es así. agradecemos porque creo que escucharte, si no agarran mañana un libro, pues de nada sirvió este episodio de Mentores Luminosos, porque tu pasión realmente se transmite a través de la creatividad y a través del trabajo y estar enfocado, porque has dedicado tu vida a esto. Y pues nos queda muy poco tiempo para ahondar en ti como persona, pero pues creo que van muy mezclados, como dices, los libros, Alberto, y la música. ¿Desde cuándo tienes tu banda donde te Sí, juntas con tus amigos a tocar la batería? sí, yo ¿El rock? empecé rock and roll, rock and roll. Yo empecé más o menos a los 15 años, cuando, bueno, pues mi hermano por ahí me metió al tema y yo veía que le gustaba el rock and roll y luego tuve gente cercana a mí, mi primo, que me llevó de la mano por un montón de bandas, me apasioné por el tema y dije, bueno, pues quiero ser baterista, ¿no? En esta idea de chavito que quería Ujú. tocar la batería. Mi primer batería me la compró mi papá, una batería que compramos de Tijuana, había sido un esfuerzo brutal. Empecé a tocar a los 14, 15 años y bueno, pues tenía este sueño de ser rockstar, ¿no? Como todos los músicos frustrados que existimos hoy en día. Y bueno, pues hice diferentes bandas, pasé por todos lados y toqué en Rocotitlán y toqué en Rockstock y pues, me fui moviendo en ese mundo mucho tiempo.
Y resulta que, bueno, pues la intenté por todos lados, teniendo mi banda de covers, no banda de covers, canciones propias, por ahí mandamos demos por todas partes. ¿También cantabas? Porque tu voz es potente. Hacía coros, la parte de coros, nunca fui, digamos, el vocal principal. Y fue algo que me apasionó hasta que llegó un momento por ahí de los 25, 26 años en que hice una pausa como de 3, 4 años y un poco en esta frustración De que no se daba el brinco al de que no se estrellato. daba este brinco, ¿no? De que su disco no se vendía en Gandhi. Exacto, exacto. Dije, bueno, pues es algo que me apasiona. Y yo creo que más ¿No lo allá vas a dejar? del estrellato, no el estrellato, o de ser el rockstar o no ser el rockstar, pues el camino como músico y el tocar es lo que realmente ¿Te hace feliz? me hace feliz, ¿no? Y tiene que ver mucho con mi vida en general, ese sentimiento. Y entonces, bueno, pues me junté con unos amigos que también eran músicos frustrados y desde ese entonces he tenido diferentes bandas de cover. Ya la última, ¿Cada cuándo se reúnen? una vez a la semana, ¿Ves? tocamos. Tengo mi banda que se llama The Others hoy en día Oh. y tocamos 3, 4, 5, 6 veces al año. ¿Covers de quién? ¿Quién es su banda Covers te puedo inspiradora? hablar desde Billy Idol hasta Pearl Jam, hasta canciones de Pink Floyd, hasta, es decir, el rango musical de rock and roll, canciones de Iggy Pop o de David Bowie o de Ok. Depeche Mode o de repente buscando, tocamos canciones de White Lies, una banda relativamente nueva. Es decir, el rango musical de rock and roll es bastante, bastante amplio. Tengo dos Soda Stereo, preguntas sí. más para ti, porque ya se nos está acabando Sí, el sí, tiempo. sí. Siempre me quedo con ganas de más. Si escribieran tu biografía y se vendiera en todas las librerías, Sí. ¿cómo se llamaría? Uf, te decía yo hace ratito que un poco lo que sucedió con esta pasión por hacer lo que te gusta, pues, tiene que ver también con eso. Recuerdo, ahorita le vamos a poner el nombre, pero recuerdo yo que mi tío, cuando yo estaba a los 17, 18 años y tenía ese figurón que era mi tío Mauricio Achar, que fue un rebelde y además rompió esquemas en cuanto a lo que debes de hacer, ¿no? Él estaba viviendo una vida en ese entonces de lo que debes de hacer y se casó y tenía su negocio de pinturas y renunció a todo eso porque no lo hacía feliz. Entonces me acuerdo que me llamaba mucho la atención el personaje de mi tío y me dijo en su momento, cuando yo estaba en esta búsqueda de identidad y reforzando un poco mis ideas a los 17, 18 años, me dijo, oye, ¿por qué no lees este libro? Y me dio La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy, que es básicamente un personaje que lleva su vida en esta aristocracia rusa, en donde te dictaban lo que tenías que hacer, con quien te tenías que casar, digamos, dándote la fórmula de la felicidad, y en donde él se da El cuenta guión. cuando ya llega un momento en que está muy enfermo y a punto de morir, pues se llama La muerte de Iván Ilich, se arrepiente de no haber hecho lo que quería y lo que le gustaba y lo que lo apasionaba. No sé, a lo mejor le podría poner la fórmula Illich, ¿no? Pero porque siempre me marcó. Alberto Illich, la vida, la No, vida no en de- ese nivel, pero sí, un poco seguir esta idea de hacer lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que te mueve. Aunque a la familia no sea lo que le Así parezca es, correcto. Así es, ¿no? Ok. De romper eso y esa rebeldía. ¿Y qué crees? Al final, cuando eres genuino y auténtico y Te congruente, va bien. te termina yendo bien. ¿Y eres feliz? Y eres feliz. Y llega el reconocimiento como una consecuencia, y el éxito como una consecuencia, no como una búsqueda del éxito. O sea, si tú hubieras querido los premios que te han dado por mercadotecnia en la música, pues no hubieras... O sea, tenía que ser así. Es así. Y yo ni los busqué los premios, ni me los tomo tampoco tan en serio. Sí se siente muy bonito, pero son una consecuencia. Ya, el premio, muchas gracias, qué lindo se siente. Y a lo que sigue, porque tampoco me los creo tanto. Te invitan a muchas universidades o espacios a dar conferencias, inspiras a muchas generaciones. Eso es increíble. Nos invitas a leer, fomentas que no desaparezcan los libros en este país, te lo agradecemos. Y nos dejas también como esa parte de no dejar las pasiones, aunque no sea tu ingreso o tu éxito público, y que se puede combinar con una familia bonita y una mascota bonita, porque eres muy amante de los perros, Sí, ¿verdad? me gustan los perros, y adquirí ese amor. No es este amor desenfrenado, pero adquirí ese amor hace 2, 3 años con mi perro. Te lo contaba hace ratito. Y nada, me trae loco, Cosmo. Mi perro, sí.
Pues el equilibrio entre trabajo, familia, pasiones, gestión de tiempo. ¿Qué consejos les das a las generaciones que te siguen? Es un tema, ese es un tema complicado, porque hay que encontrar ese balance y hay que encontrar ese balance que tiene que ver un poco con las responsabilidades que vas adquiriendo. Creo que hay que ser muy responsable. Yo recuerdo cuando no tenía hijos y decidí tener hijos, más como una consecuencia del amor con mi pareja, para además entender cuando iba a tener hijos que tenía la posibilidad, tanto mental, económica, y lo que tienes que renunciar para tener hijos. El tener hijos es un acto de amor y a la vez es un acto, digamos, desinteresado en el sentido del amor, pero también es egoísta en el sentido de que tú estás queriendo llevar el amor que tienes con tu pareja a un ser que pues, no sabes si el ser quiere venir a este mundo o no. Entonces también es un deseo propio, pero a la vez es un acto de amor porque tienes que renunciar a muchas cosas. Sí. Y yo en su momento dije, necesito encontrar el equilibrio, porque si antes tocaba la batería 3 veces a la semana, pues ya no va a poder ser 3. Si antes trabajaba de cierta manera, pues tengo que cambiar mis horarios. Si antes, hay que buscar ese equilibrio y ser responsable con lo que vas adquiriendo, ¿no? De repente, creo que el problema es cuando no encontramos esa... Y se te cae la pasión, se te cae la familia y se acabó todo. Así es, hay que encontrar y asumir las responsabilidades que vas adquiriendo, pero no dejar de practicar estas cosas que te mueven, que te hacen sentir vivo, que te permiten crecer, ¿no? Y aportar a tu familia también. Bueno, ¿y cuál sería, ya el título ya lo dijimos, la frase célebre con la que te gustaría que te recuerden? Uy. ¿O cuáles serían? Sí, yo creo que pues van a sonar a cliché muchas, pero sé terco, por un lado, fíjate, suena feo, porque yo creo que he sido terco en las ideas y en lo que creo, y de alguna manera idealista, y me la he jugado. Sé terco, arriesga y disfruta, ¿no? Okay. Creo que esas 3 palabras son importantes, ¿no? Ser terco, arriesgarse y disfrutar. Si falta una de esas 3, no sería Alberto Achar. Sí, creo que sí. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir tanta experiencia y conocimiento. Sí fue una cátedra de mercadotecnia, pero creo que no te podría desligar de eso. Ha sido tu vida en congruencia. Así es. Gracias, Claudia. Siempre te digo que me enriquece mucho, porque además es una historia que tuve la oportunidad y la suerte de vivir de primera mano y que me des este espacio para compartirlo, siempre es muy padre. Mentores luminosos, ya eres uno de ellos, ya nos dejaste luz y por favor leamos más, aunque sea 1 al año. ¿Qué nos cuesta, no? 3, dices, 3 al mes, ¿les? 3.8, o sea, yo 2, 3, sí. 2, 3, bueno, ya, 1 al año. Hay gente que ni 1 al año. Por favor. Empiecen por la primera página. Vayan a la librería que les aconsejen si no saben por dónde empezar, díganle sus gustos y seguro encontrarán placer ahí para, ya sea digital o impreso. Ya vienen festividades, regalen libros. Por favor. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias a todos.